El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre las áridas llanuras de Nuevo México. Era mayo de 1882, y el aire tembloroso del desierto distorsionaba la silueta de un jinete solitario que cabalgaba lentamente por el sendero polvoriento que conectaba las ciudades de Socorro y Las Cruces. Marcus Lobo Sánchez tiró de las riendas de su caballo negro, un semental llamado Diablo que parecía tan feroz como su dueño. A sus 32 años, Marcus era un hombre marcado por la violencia y la desesperación. Su rostro, curtido por el sol, mostraba una cicatriz que se extendía desde la comisura izquierda de su boca hasta casi la oreja, regalo de una pelea con cuchillos en una cantina de El Paso 3 años atrás. Sus ojos, del color del café tostado, habían perdido toda calidez humana, reemplazada por la frialdad calculadora de quien ha matado demasiadas veces para seguir contando. Llevaba un sombrero de ala ancha manchado de sudor y polvo, una camisa de algodón desgastada por el uso y un chaleco de cuero que ocultaba las cicatrices de bala que adornaban su torso como medallas de deshonor. En su cadera derecha colgaba una Colt .45 de cachas de nácar, un arma que había cobrado más de 20 vidas en los últimos 5 años. En la izquierda, un revólver Smith & Wesson, su seguro de vida en un territorio donde la ley era tan escasa como el agua en el desierto. Las alforjas de Diablo estaban cargadas con el botín de su último golpe, $3,000 en monedas de oro y plata, suficiente para mantener a él y a su banda durante meses. Marcus Lobo Sánchez no había nacido malvado. Hijo de un ranchero mexicano honrado y una mujer irlandesa que había llegado a América huyendo de la hambruna, había crecido trabajando la tierra árida de un pequeño rancho cerca de Santa Fe. Pero la vida le había enseñado que la bondad era un lujo que los pobres no podían permitirse. A los 18 años, había visto cómo una banda de forajidos anglos quemaba su casa, violaba y mataba a su madre, y ahorcaba a su padre de un roble centenario por el simple crimen de ser mexicano en territorio americano. Esa noche, mientras enterraba a sus padres con las propias manos, Marcus juró que nunca más sería víctima de nadie. Se unió a la banda de Joaquín el Sanguinario Morales, un pistolero legendario que operaba en la frontera entre México y Estados Unidos. Bajo la tutela de Morales, Marcus aprendió que en el oeste no existían héroes ni villanos, solo supervivientes y muertos. Durante los siguientes 14 años, Marcus se había convertido en una leyenda negra. Su banda, conocida como los Lobos del Desierto, había saqueado las ciudades de Roswell, Alamogordo y Silver City en una serie de golpes perfectamente coordinados que les habían valido una recompensa de $5,000 por su cabeza. Vivo o muerto, decían los carteles que adornaban las paredes de cada sheriff del territorio. Pero ahora, mientras cabalgaba solo por el desierto implacable, Marcus se sentía más vacío que nunca. Sus hombres habían partido hacia México después del último golpe, dividiendo el botín como siempre hacían. Se reunirían en un mes en un cañón secreto cerca de la frontera para planear su siguiente movimiento. Mientras tanto, Marcus necesitaba tiempo para pensar, para decidir si valía la pena continuar con una vida que lo había dejado más muerto que vivo. El paisaje que lo rodeaba era tan desolado como su alma. Cactus saguaros se alzaban como centinelas silenciosos, sus brazos retorcidos, extendidos hacia un cielo sin nubes que prometía otro día de calor infernal. A lo lejos, las montañas Organ se alzaban como dientes rotos contra el horizonte, su color púrpura contrastando con el amarillo dorado de la arena. El único sonido era el rítmico golpear de los cascos de Diablo contra la tierra seca y el siseo ocasional de una serpiente de cascabel que se escurría entre las rocas. Fue entonces cuando la vio. A unos 100 metros del sendero, casi oculta detrás de un grupo de nopales, una pequeña figura se movía lentamente. Al principio, Marcus pensó que era un animal herido, tal vez un venado joven separado de su manada, pero cuando entrecerró los ojos para ver mejor, se dio cuenta de que era una niña. No podía tener más de 8 años. Su piel, bronceada por el sol del desierto, contrastaba con unos ojos negros enormes que parecían demasiado grandes para su rostro delgado. Llevaba un vestido harapiento que una vez había sido blanco, ahora manchado de tierra y sangre seca.
Sus pies descalzos estaban cubiertos de cortes y magulladuras, y caminaba con la determinación desesperada de quien sabe que detenerse significa morir. Marcus detuvo su caballo y observó a la niña durante varios minutos. En sus años como forajido, había aprendido a desconfiar de todo y de todos. ¿Era una trampa? ¿Una distracción mientras los marshals federales se posicionaban para tenderle una emboscada? Pero mientras la observaba, vio cómo la niña tropezaba y caía, levantándose con dificultad para continuar su camino hacia ninguna parte. «Maldita sea», murmuró Marcus, espoleando a diablo hacia donde estaba la niña. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver que la pequeña estaba en peores condiciones de lo que había pensado inicialmente. Sus labios estaban agrietados por la deshidratación y su respiración era laboriosa. Tenía una herida en la frente que había dejado de sangrar, pero que necesitaba atención médica urgente. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó Marcus, desmontando de diablo con un movimiento fluido. La niña lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. Cuando habló, su voz era apenas un susurro ronco. «Agua, por favor». Marcus sintió algo que no había experimentado en años. Compasión. Sin pensarlo dos veces, tomó su cantimplora de la montura y se acercó a la niña. «Ten cuidado, bebe despacio o te enfermarás». La niña tomó el agua con manos temblorosas, bebiendo con la desesperación de quien ha estado al borde de la muerte. Marcus la observó mientras bebía, notando detalles que su experiencia como forajido había entrenado su mente para captar. A pesar de su estado deplorable, la niña llevaba un collar de cuentas finamente trabajadas que no parecían de fabricación mexicana o americana. Sus rasgos, aunque afilados por el hambre y la deshidratación, sugerían sangre india. «¿Cómo te llamas?», preguntó Marcus, su voz más suave de lo que había sido en años. «Esperanza», respondió la niña, devolviendo la cantimplora. «Gracias, señor. ¿Dónde están tus padres, Esperanza?». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «Los soldados vinieron a nuestra casa. Papá trató de protegernos, pero eran muchos. Mamá me dijo que corriera, que no mirara atrás». Su voz se quebró. «Corrí y corrí, pero me perdí. He estado caminando durante días». Marcus sintió una punzada de algo que había enterrado profundamente en su corazón. La historia de la niña era demasiado familiar, demasiado parecida a la suya propia. Pero había algo más, algo que no cuadraba en su relato. «¿Soldados?», preguntó Marcus. «¿Soldados americanos?». Esperanza asintió. «Dijeron que buscaban a alguien, un hombre malo que había robado mucho dinero. Dijeron que papá lo estaba escondiendo». Marcus sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que la búsqueda de su banda hubiera llevado a la destrucción de una familia inocente? ¿Cuántas vidas más habían sido destrozadas por sus acciones? «¿Sabes hacia dónde queda el pueblo más cercano?», preguntó Marcus, aunque ya conocía la respuesta. Estaban a más de 50 millas de Socorro, y el camino a través del desierto era traicionero incluso para un hombre experimentado como él. «No lo sé», respondió Esperanza. «Solo sé que debo encontrar a mi abuelo. Mamá me dijo que si algo pasaba, debía buscar a mi abuelo en las montañas». Marcus miró hacia las montañas Organ en la distancia. Si el abuelo de la niña vivía allí, podría ser cualquiera de las docenas de ermitaños, mineros o forajidos que se escondían en las cuevas y cañones de esas montañas traicioneras. Encontrarlo sería como buscar una aguja en un pajar. Pero mientras miraba el rostro expectante de Esperanza, Marcus tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Sacó un pedazo de pan duro de sus alforjas y se lo ofreció a la niña. «Come esto», dijo. «Te llevará conmigo hasta Socorro. Allí podremos encontrar a alguien que te ayude a buscar a tu abuelo». Esperanza tomó el pan con gratitud, mordiéndolo con la ferocidad de quien no ha comido en días. «¿De verdad me ayudará, señor?». Marcus asintió, aunque una parte de él se preguntaba qué diablos estaba haciendo. Era el hombre más buscado del territorio, y ahora se había comprometido a proteger a una niña huérfana. Era una locura, pero por primera vez en años sentía que estaba haciendo algo correcto. «Sí, te ayudaré», dijo Marcus, levantando a Esperanza y colocándola en la montura de diablo.
Pero primero necesitamos encontrar refugio para la noche. Este desierto es peligroso después del anochecer. Mientras cabalgaban hacia el oeste, buscando un lugar seguro para acampar, Marcus no podía quitarse de la mente la sensación de que este encuentro no era casualidad. En el desierto, nada sucedía por accidente. Todo tenía un propósito, una razón de ser. Lo que Marcus no sabía era que Esperanza no era solo una niña huérfana perdida en el desierto. Era Aillana, flor eterna en lengua comanche, la hija de Águila Dorada, uno de los jefes más respetados y temidos de la tribu comanche. Había sido capturada durante una incursión apache 3 semanas atrás, y su padre había movilizado a más de 200 guerreros para buscarla. Tampoco sabía que los soldados que habían atacado la casa, donde Esperanza había encontrado refugio, no eran soldados americanos, sino miembros de la banda de Jake el Carnicero Morrison, un grupo de forajidos que se hacían pasar por militares para robar y matar sin consecuencias. Morrison había estado siguiendo el rastro de Marcus durante semanas, esperando la oportunidad perfecta para tender una emboscada. Mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos rojos y dorados, Marcus encontró una cueva pequeña pero protegida entre las rocas. Era el tipo de refugio que había aprendido a valorar durante sus años como forajido. Invisible desde el sendero principal, con múltiples salidas de escape y lo suficientemente elevado para tener una vista panorámica del área circundante. «Aquí estaremos seguros», dijo Marcus, ayudando a Esperanza a desmontar. «¿Tienes frío?». La niña asintió, y Marcus encendió una pequeña fogata usando ramas secas que había recolectado. Mientras las llamas comenzaban a bailar en la cueva, proyectando sombras fantasmales en las paredes de piedra, Marcus se dio cuenta de que por primera vez en años no se sentía completamente solo. «Señor», dijo Esperanza, acurrucándose cerca del fuego, «¿usted tiene hijos?». La pregunta golpeó a Marcus como un puñetazo en el estómago. «No», respondió, su voz más áspera de lo que pretendía. «Nunca me casé». «¿Por qué no?». Marcus miró las llamas, recordando a una mujer llamada Isabella que había amado una vez, antes de que la vida lo convirtiera en lo que era ahora. «Porque los hombres como yo no merecen tener familias». «¿Qué clase de hombre es usted?». La pregunta era tan inocente, tan directa, que Marcus no supo cómo responder. ¿Cómo le explicaba a una niña de 8 años que era un asesino, un ladrón, un hombre que había traído dolor y destrucción a docenas de familias? «Soy un hombre que ha cometido muchos errores», respondió finalmente. Esperanza lo miró con esos ojos enormes que parecían ver directamente a su alma. «Mi mamá me dijo que todos cometen errores, pero también me dijo que siempre hay tiempo para pedir perdón y hacer las cosas bien». Marcus sintió un nudo en la garganta. «Tu mamá era una mujer sabia. ¿Usted cree que ella esté en el cielo, señor?». «Sí», respondió Marcus sin dudarlo. «Estoy seguro de que está en el cielo, cuidándote». Esperanza sonrió por primera vez desde que Marcus la había encontrado. Era una sonrisa tan pura, tan llena de esperanza, que iluminó toda la cueva. «¿Sabe qué? Creo que ella lo envió a usted para que me ayudara». Marcus no respondió, pero mientras miraba dormir a la niña junto al fuego, sintió algo que no había experimentado en 14 años. La posibilidad de redención. Tal vez, solo tal vez, todavía había esperanza para un hombre como él. En la distancia, el aullido de un lobo resonó a través del desierto, como si la naturaleza misma estuviera anunciando que algo había cambiado en el orden natural de las cosas. Marcus Lobo Sánchez, el pistolero más temido de Nuevo México, había encontrado algo por lo que valía la pena vivir, y en las montañas cercanas, 200 guerreros comanches seguían buscando a la hija perdida de su jefe, sin saber que estaba a salvo en los brazos de su peor enemigo. El amanecer llegó con una frialdad que penetraba hasta los huesos. Marcus se despertó con el primer rayo de sol que se filtraba por la entrada de la cueva, un hábito desarrollado durante años de vivir como fugitivo. Su mano se movió instintivamente hacia su Colt 45, pero se relajó cuando vio a Esperanza durmiendo pacíficamente junto a las cenizas de la fogata, envuelta en su zarape. La niña se veía tan frágil,
tan indefensa, que Marcus sintió una punzada de ternura que no había experimentado desde la muerte de sus padres. Durante la noche, había estado despierto durante horas, observando cómo dormía, asegurándose de que estuviera abrigada y segura. Era extraño cómo la presencia de esta pequeña criatura había despertado instintos protectores que creía había enterrado para siempre. «Esperanza», dijo suavemente, tocando el hombro de la niña. «Es hora de seguir». La niña abrió los ojos lentamente y por un momento pareció confundida sobre dónde estaba. Luego, cuando vio a Marcus, sonrió con una confianza que le rompió el corazón. «Buenos días, señor», dijo, incorporándose y alisando su vestido harapiento. «¿Falta mucho para llegar a Socorro?» «Si cabalgamos duro, llegaremos antes del mediodía», respondió Marcus, apagando las últimas brasas con arena. «Pero primero necesitas comer algo». Compartieron el desayuno en silencio. Carne seca, pan duro y agua tibia de la cantimplora. Era una comida espartana, pero para Esperanza parecía ser un banquete. Marcus la observó comer con el apetito voraz de quien ha conocido el hambre verdadero y sintió una rabia ardiente hacia quienes habían destruido su vida. «¿Puedo preguntarle algo, señor?», dijo Esperanza mientras masticaba un trozo de carne seca. «Por supuesto». «¿Usted es un pistolero?». La pregunta tomó a Marcus por sorpresa. «¿Por qué lo preguntas?». «Por la manera en que camina, como si siempre estuviera listo para pelear. Y por sus pistolas. Son muy bonitas». Marcus sonrió tristemente. Incluso una niña de 8 años podía ver lo que él era. «Sí, soy un pistolero. ¿Es usted uno de los buenos o uno de los malos?». La pregunta era tan directa, tan inocente, que Marcus no supo qué responder. Durante años había vivido convencido de que no existían buenos ni malos, solo supervivientes y muertos. Pero ahora, mirando los ojos esperanzados de Esperanza, se dio cuenta de que tal vez sí existía una diferencia. «Eso», dijo finalmente, «es algo que todavía estoy tratando de averiguar». Después de empacar sus escasas pertenencias, Marcus ayudó a Esperanza a montar en Diablo. La niña se aferró a él con fuerza mientras cabalgaban por el sendero polvoriento que los llevaba hacia Socorro. El calor del día comenzaba a intensificarse y Marcus sabía que necesitaban llegar a la civilización antes de que el sol del mediodía hiciera el viaje insoportable. Mientras cabalgaban, Marcus no podía quitarse de la mente la sensación de que estaban siendo observados. Era un instinto desarrollado durante años de ser cazado, una capacidad casi sobrenatural para detectar el peligro. Sus ojos escaneaban constantemente el paisaje, buscando señales de una emboscada o de seguidores. «¿Ocurre algo malo?», preguntó Esperanza, sintiendo la tensión en el cuerpo de Marcus. «Probablemente no», respondió Marcus, aunque su mano se movió instintivamente hacia su pistola. «Pero siempre es mejor estar preparado». Lo que Marcus no sabía era que sus instintos no lo estaban engañando. A menos de 1 milla de distancia, escondidos detrás de una formación rocosa, Jake, el carnicero Morrison, y sus 5 hombres más confiables observaban cada movimiento a través de anteojos militares. Jake Morrison era todo lo que Marcus había sido una vez, pero sin el código moral que había impedido que este último se convirtiera en un monstruo completo. A los 40 años, Morrison era un hombre corpulento con una barba roja que llegaba hasta el pecho y ojos del color del hielo. Había desertado del ejército después de matar a su oficial comandante en una pelea de borrachos, y desde entonces había construido una reputación como uno de los forajidos más brutales del territorio. «¿Estás seguro de que es él?», preguntó Tom Dientes de Oro Bradley, el segundo al mando de Morrison. Era un hombre flaco con dientes frontales de oro que brillaban cuando sonreía, lo que hacía raramente. «Tan seguro como que el sol sale por el este», respondió Morrison bajando los anteojos. Marcus Lobo Sánchez en persona, $5,000 cabalgando por el desierto como si fuera un paseo dominical. «¿Y la niña?», preguntó Billy el Cuervo Martínez, un mexicano-americano que había sido expulsado de su propia familia por sus crímenes. «Collateral damage», respondió Morrison con una sonrisa cruel, «aunque tal vez podamos sacarle algún provecho antes de deshacernos de ella».
Los hombres de Morrison eran todos criminales endurecidos que habían encontrado en la banda una familia retorcida de violencia y codicia. Además de Bradley y Martínez, estaban Cicatrices Johnson, un hombre calvo cuyo rostro era un mapa de heridas de cuchillo; Samuel, el predicador Williams, un exministro que había encontrado en la violencia una nueva religión; y Dutch, el holandés Van der Berg, un inmigrante que había llegado a América buscando oro y había encontrado algo mucho más lucrativo en el robo y el asesinato. «¿Cuál es el plan, jefe?», preguntó el predicador, limpiando su Winchester con el cuidado de un artista. Morrison estudió el terreno con ojos de depredador. Sánchez se dirige hacia Socorro, conoce el camino y probablemente tiene refugios preparados en el camino, pero con la niña tendrá que tomar el camino más directo y seguro. Morrison señaló hacia un desfiladero estrecho que se abría entre dos formaciones rocosas. «Ahí es donde lo atraparemos. Es el único camino hacia Socorro que una niña puede atravesar a caballo». Cicatrices y Dutch se posicionarán en las rocas de la izquierda, el predicador y Billy en la derecha. Dientes de Oro y yo los esperaremos al final del desfiladero. «¿Y si decide pelear en lugar de rendirse?», preguntó Dutch, cargando su escopeta de doble cañón. «Entonces tendremos que matarlo», respondió Morrison, «pero prefiero tomarlo vivo. Un hombre como Marcus Sánchez debe tener escondites de dinero por todo el territorio. Con la persuasión adecuada, nos dirá dónde están». Los hombres de Morrison intercambiaron sonrisas predatorias. Todos sabían que la persuasión de su jefe implicaba métodos que harían que los torturadores apaches parecieran amateurs. Mientras tanto, Marcus y Esperanza se acercaban al desfiladero sin sospechar nada. La niña había estado contándole historias sobre su vida antes de la tragedia, y Marcus se había encontrado genuinamente interesado en sus palabras. Esperanza describía una vida simple pero feliz en una pequeña granja cerca de las Cruces, donde su padre cultivaba maíz y criaba cabras. Pero había inconsistencias en su historia que la experiencia de Marcus había aprendido a detectar. La niña hablaba español con un acento extraño, mezclando palabras que no correspondían a ningún dialecto mexicano que él conociera. Sus modales, a pesar de su apariencia humilde, sugerían una educación que no cuadraba con la vida de granjeros pobres. «Esperanza», dijo Marcus mientras se acercaban al desfiladero, «¿tu padre te enseñó a hablar inglés?». «Un poco», respondió la niña, «pero mi abuela me enseñó más. Ella sabía muchos idiomas». «¿Tu abuela? ¿Vivía con ustedes?». Esperanza dudó por un momento, como si estuviera tratando de recordar algo. «No, ella vivía lejos, pero venía a visitarnos a veces. Tenía el cabello blanco como la nieve y ojos que brillaban como las estrellas». Marcus sintió un escalofrío. En el territorio solo había un grupo de personas conocidas por tener ancianas con cabello blanco y ojos brillantes, los comanches. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Diablo comenzó a mostrar signos de nerviosismo, relinchando suavemente y moviendo las orejas hacia adelante. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró Marcus acariciando el cuello de su caballo. Diablo había sido su compañero durante 8 años y Marcus había aprendido a confiar en sus instintos. Si el caballo estaba nervioso, había una razón para estarlo. «Esperanza», dijo Marcus, su voz adoptando un tono más serio, «necesito que hagas exactamente lo que te diga. ¿Entiendes?». La niña asintió, sintiendo el cambio en la atmósfera. «Si algo pasa, si empiezan a sonar disparos o si te grito que corras, quiero que te bajes del caballo y te escondas detrás de las rocas más grandes que puedas encontrar. No importa lo que veas o escuches, no salgas hasta que yo venga por ti». «¿Qué está pasando?», preguntó Esperanza, su voz pequeña y asustada. «Probablemente nada», mintió Marcus, «pero es mejor estar preparados». Mientras entraban al desfiladero, Marcus sintió las paredes de roca cerrándose a su alrededor como las mandíbulas de una trampa. Era el tipo de lugar perfecto para una emboscada, y todos sus instintos le gritaban que diera la vuelta. Pero con Esperanza en sus brazos, no tenía muchas opciones. Fue entonces cuando vio el reflejo del sol en metal pulido, alto en las rocas de la izquierda. «¡Cúbrete!», gritó Marcus, tirando de las riendas de Diablo hacia la derecha, justo cuando el primer disparo resonó por el desfiladero.
La bala pasó tan cerca de la cabeza de Marcus que pudo sentir el calor del plomo. Esperanza gritó cuando Marcus la levantó de la montura y la colocó detrás de una roca grande, todo en un movimiento fluido que había perfeccionado a través de años de violencia. «Quédate aquí y no te muevas», le gritó a la niña, desenvainando ambas pistolas. Los disparos comenzaron a llover desde ambos lados del desfiladero. Marcus rodó detrás de una roca, sintiendo las balas astillando la piedra a centímetros de su cuerpo. Contó mentalmente los disparos, tratando de determinar cuántos enemigos enfrentaba. «Marcus Sánchez», gritó una voz desde el final del desfiladero. «Soy Jake Morrison. Tienes dos opciones, rendirte o morir». Marcus escupió en la arena. Conocía la reputación de Morrison y sabía que rendirse significaba una muerte lenta y dolorosa. «Vete al infierno, Morrison». «Muy bien», respondió Morrison. «Muchachos, mátenlo, pero traten de no dañar demasiado el cuerpo. Necesito que sea reconocible para cobrar la recompensa». Los disparos se intensificaron. Marcus se dio cuenta de que estaba en una posición imposible, superado en número, con munición limitada y con una niña inocente que proteger. Pero había una cosa que Morrison no sabía. Marcus Lobo Sánchez no había sobrevivido 14 años como forajido siendo imprudente. Esperando un momento de calma en el tiroteo, Marcus gritó: «Esperanza, ¿puedes oírme?» «Sí», respondió la niña, su voz quebrada por el miedo. «Hay un sendero pequeño detrás de ti entre las rocas. Síguelo hacia arriba, te llevará fuera del desfiladero. Pero no quiero dejarlo solo. Haz lo que te digo. Ahora». Marcus esperó hasta que vio a Esperanza desaparecer entre las rocas. Luego, con una sonrisa feroz, comenzó a planear cómo iba a sacar a 6 hombres armados de sus posiciones ventajosas. Lo que no sabía era que Esperanza no se dirigía hacia la seguridad. En lugar de seguir el sendero que la alejaría del peligro, la niña se dirigió hacia una formación rocosa alta que le daría una vista completa del desfiladero. Había algo en ella, algo que su memoria infantil no podía explicar completamente, que le decía que debía ayudar al hombre que había sido tan bondadoso con ella. Mientras Marcus intercambiaba disparos con los hombres de Morrison, Esperanza llegó a la cima de la formación rocosa. Desde allí podía ver todo el desfiladero, los hombres escondidos en las rocas, Morrison y Bradley esperando al final del paso, y Marcus luchando desesperadamente contra probabilidades imposibles. Sin pensarlo 2 veces, Esperanza hizo algo que cambiaría el curso de la batalla. Tomó una piedra del tamaño de su puño y la arrojó con toda su fuerza hacia la posición de Cicatrices Johnson. La piedra golpeó al hombre en la cabeza, haciéndolo perder el equilibrio y caer de su escondite. «Hay alguien arriba», gritó Johnson alertando a sus compañeros. Pero la distracción fue suficiente. Marcus aprovechó el momento de confusión para moverse hacia una posición mejor, disparando con precisión mortal. Su primera bala encontró su objetivo en Dutch van der Berg, quien cayó de las rocas con un grito que resonó por todo el desfiladero. La batalla continuó durante lo que pareció una eternidad. Marcus luchaba no solo por su vida, sino por la de la niña que había confiado en él. Cada disparo que hacía era calculado. Cada movimiento era preciso. Esta no era la violencia ciega que había caracterizado su vida anterior. Era la furia protectora de un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena morir. Cuando el humo se aclaró y el último eco de los disparos se desvaneció en las rocas, 3 hombres habían caído, incluyendo al propio Morrison. Los supervivientes habían huido, llevándose consigo las historias de cómo Marcus Lobo Sánchez había luchado como un demonio para proteger a una niña huérfana. «¡Esperanza!», gritó Marcus, buscando frenéticamente entre las rocas. «Aquí estoy», respondió la niña, bajando cuidadosamente de su posición elevada. Cuando Marcus la vio, sintió un alivio tan profundo que casi lo hizo caer de rodillas. La abrazó con fuerza, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba contra el suyo. «¿Estás herida?», preguntó revisando a la niña de pies a cabeza. «No», respondió Esperanza, «pero usted está sangrando». Marcus se miró el brazo izquierdo, donde una bala había desgarrado su camisa y dejado un surco superficial en la piel. «No es nada grave», dijo, aunque el dolor era considerable.
Mientras vendaba su herida con un trozo de tela arrancado de su camisa, Marcus se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente dentro de él. Por primera vez en 14 años, había luchado no por dinero o por venganza, sino por proteger a alguien inocente, y ese sentimiento era más poderoso que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. «¿Por qué no huyó cuando le dije?», preguntó Marcus mientras preparaba a Diablo para continuar el viaje. «Porque usted me salvó», respondió Esperanza con la simplicidad de la verdad. «Y yo quería salvarlo a usted también». Marcus sintió algo húmedo en sus ojos, algo que no había sentido desde que era un niño. «Gracias», dijo, su voz ronca por la emoción. Mientras se alejaban del desfiladero, dejando atrás los cuerpos de los hombres que habían tratado de matarlos, Marcus no sabía que habían sido observados durante toda la batalla. Desde una cresta lejana, un grupo de jinetes había presenciado cada momento del enfrentamiento. Águila Dorada, jefe de la banda comanche del río Pecos, bajó sus anteojos de campaña y se volvió hacia sus guerreros. Era un hombre imponente de 45 años, con el cabello negro salpicado de plata y ojos que parecían ver directamente al alma de los hombres. Había estado buscando a su hija durante semanas, siguiendo pistas falsas y rastros fríos. «¿Está seguro de que es ella, jefe?», preguntó Lobo Gris, su segundo al mando. «Tan seguro como que el águila vuela», respondió Águila Dorada. «Esa es mi hija, Aiyana. Reconocería su manera de moverse desde cualquier distancia». «¿Y el hombre que está con ella?». Águila Dorada había reconocido a Marcus desde el momento en que lo vio. Marcus Lobo Sánchez era conocido incluso entre los comanches como uno de los pistoleros más peligrosos del territorio. Pero lo que había visto en el desfiladero no era el comportamiento de un criminal común. «Es Marcus Sánchez», dijo Águila Dorada, «pero no es el hombre que pensé que era». «¿Atacamos?», preguntó Lobo Gris, su mano moviéndose instintivamente hacia su arco. «No», respondió Águila Dorada después de una larga pausa. «Esperamos, observamos. Ese hombre arriesga su vida por proteger a mi hija. Quiero ver qué tipo de hombre es realmente antes de decidir su destino». Mientras Marcus y Esperanza continuaban su viaje hacia Socorro, inconscientes de que estaban siendo seguidos por 200 guerreros comanches, el destino tejía una red de acontecimientos que cambiarían para siempre la historia del territorio de Nuevo México. En Socorro, el sheriff Tom Bradley, sin relación con el forajido muerto, había recibido un telegrama que lo había puesto en alerta máxima. Un informante había reportado que Marcus Lobo Sánchez se dirigía hacia la ciudad, posiblemente con rehenes. Bradley había reunido a sus mejores hombres y había enviado mensajes a todas las ciudades cercanas, pidiendo refuerzos. Lo que Bradley no sabía era que su informante había sido Jake Morrison, quien había sobrevivido a la batalla en el desfiladero y ahora buscaba venganza. Morrison había mentido sobre los rehenes, esperando que la presión adicional forzara a Marcus a cometer errores que él pudiera explotar. Mientras tanto, en una cabaña escondida en las montañas Oregon, un anciano comanche llamado Búfalo Blanco había despertado de un sueño profético. En su visión, había visto a su nieta Aiyana cabalgando con un hombre de ojos tristes cuyas manos estaban manchadas de sangre, pero cuyo corazón había comenzado a sanar. El sueño le había mostrado que este encuentro era parte de un plan más grande, una oportunidad para que tanto el hombre como la niña encontraran la redención que buscaban. Búfalo Blanco se levantó de su lecho de pieles y comenzó a prepararse para un viaje. Sabía que su tiempo en esta tierra era limitado, pero tenía una última misión que cumplir antes de reunirse con sus ancestros. Mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, Marcus y Esperanza finalmente divisaron las luces de Socorro en la distancia. Era un pueblo pequeño pero próspero, con una iglesia, una escuela y suficientes negocios para mantener a una población de casi 1000 personas. «¿Estamos a salvo ahora?», preguntó Esperanza, mirando las luces con alivio. Marcus deseó poder decir que sí, pero sabía que para un hombre como él, la seguridad era una ilusión. «Estaremos mejor que en el desierto», respondió diplomáticamente. Mientras se acercaban al pueblo, Marcus comenzó a planear su próximo movimiento.
Necesitaba encontrar un lugar seguro para Esperanza, alguien que pudiera cuidar de ella mientras él averiguaba más sobre su misterioso abuelo en las montañas. Pero cada fibra de su instinto le decía que separarse de la niña sería un error. En las horas siguientes, Marcus Lobo Sánchez tomaría decisiones que no solo determinarían su propio destino, sino que alterarían el equilibrio de poder en todo el territorio. Porque a veces, un simple acto de bondad puede desatar fuerzas que cambian el mundo. Y en el corazón de Socorro, el destino esperaba con la paciencia de un cazador, listo para poner en movimiento los eventos que convertirían a un pistolero en una leyenda y a una niña perdida en el catalizador de una guerra que nadie había previsto. La luna llena proyectaba sombras plateadas sobre las calles de Socorro cuando Marcus y Esperanza entraron al pueblo. Era cerca de las 10 de la noche, y la mayoría de los habitantes honrados ya estaban en sus camas. Solo unas pocas ventanas mostraban luz, principalmente las de la cantina El Águila Dorada y el Hotel La Frontera. Marcus había elegido deliberadamente llegar de noche. En su experiencia, era más fácil pasar desapercibido cuando la gente estaba distraída por la bebida o el cansancio, pero mientras cabalgaba por la calle principal, no pudo evitar notar que había más actividad de la usual para un pueblo de este tamaño a esta hora. ¿Ve todas esas personas?, preguntó Esperanza, señalando hacia la cantina donde se escuchaban voces elevadas y el sonido de cristal rompiéndose. Sí, respondió Marcus, su mano moviéndose instintivamente hacia su pistola. Quédate cerca de mí. Frente a la oficina del sheriff, Marcus contó al menos 6 caballos atados a la valla. Eran demasiados para una noche tranquila en un pueblo pequeño. Algo estaba pasando, y todos sus instintos le gritaban que se alejara lo más rápido posible. Pero Esperanza necesitaba cuidado médico para sus heridas, comida decente y un lugar seguro donde descansar. Y Marcus sabía que huir ahora solo retrasaría lo inevitable. Tarde o temprano, tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. «Vamos al hotel», dijo Marcus, dirigiendo a Diablo hacia el establecimiento de 2 pisos que dominaba la esquina principal del pueblo. El Hotel La Frontera había visto días mejores. La pintura se descascaraba de sus paredes de adobe, y el cartel que colgaba sobre la entrada crujía amenazadoramente con cada ráfaga de viento. Pero era limpio, discreto, y lo más importante, tenía múltiples salidas en caso de emergencia. Marcus ayudó a Esperanza a desmontar y ató a Diablo a la valla frente al hotel. «Recuerda», le dijo a la niña, «si alguien pregunta, soy tu tío, y vamos de camino a visitar a tu abuela en Las Cruces». «¿Por qué tengo que mentir?», preguntó Esperanza mirándolo con esos ojos grandes y confiados. «Porque a veces la verdad es más peligrosa que una mentira», respondió Marcus, abriendo la puerta del hotel. El vestíbulo era pequeño pero acogedor, con muebles de madera oscura y un fuego crepitando en la chimenea. Detrás del mostrador, un hombre mayor con barba gris y anteojos de alambre levantó la vista del libro de registros que estaba leyendo. «Buenas noches», dijo el hombre sonriendo amablemente. «Soy Henry Wilkins, el propietario. ¿En qué puedo ayudarles?» «Necesitamos 2 habitaciones», respondió Marcus, manteniendo su sombrero bajo para ocultar su rostro. «Una para mí y otra para mi sobrina». Wilkins miró a Esperanza, notando su vestido harapiento y las heridas en sus brazos. «La niña parece haber tenido un accidente. ¿Necesita atención médica?» «Solo rasguños menores», respondió Marcus. «Nos caímos del caballo esta mañana». «Entiendo», dijo Wilkins, aunque su expresión sugerían que no estaba completamente convencido. «Tengo 2 habitaciones disponibles en el segundo piso. Será $1 por noche cada una». Marcus puso las monedas en el mostrador, notando cómo Wilkins las examinaba cuidadosamente. «¿Hay algún problema en el pueblo?», preguntó casualmente. «Vi muchos hombres armados en la calle». Wilkins dudó por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Ha habido actividad inusual últimamente. El sheriff Bradley ha estado buscando a alguien. Un forajido peligroso, según dice». «¿Alguien local?», preguntó Marcus, tratando de mantener su voz neutral. «No, alguien de fuera. Marcus Sánchez, creo que se llama. Dicen que es muy peligroso». Marcus sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y creen que está en Socorro?».
Eso dice el sheriff, respondió Wilkins, entregando las llaves de las habitaciones. Pero entre usted y yo, creo que Bradley está viendo fantasmas. Ese hombre Sánchez sería tonto si viniera aquí con toda la atención que está recibiendo. Supongo que tiene razón, dijo Marcus tomando las llaves. ¿Hay algún lugar donde pueda conseguir comida caliente para la niña? La cocina del hotel está cerrada, pero la señora García, que vive en la casa azul al final de la calle, a veces prepara comidas para los viajeros. Es una mujer bondadosa, especialmente con los niños. Marcus agradeció la información y llevó a Esperanza a sus habitaciones. Mientras subían las escaleras de madera que crujían bajo sus pies, no pudo evitar notar que Wilkins los observaba con una expresión preocupada. ¿Estamos en peligro?, preguntó Esperanza una vez que estuvieron solos en el pasillo. No más que antes, respondió Marcus, aunque no se sentía tan seguro como trataba de sonar. Pero necesito que hagas algo por mí. Quiero que te quedes en tu habitación y no salgas por ningún motivo hasta que yo venga por ti mañana por la mañana. ¿A dónde va usted? A conseguir comida y información. Hay cosas que necesito saber antes de que podamos continuar nuestro viaje. Marcus esperó hasta que Esperanza estuvo segura en su habitación antes de bajar al vestíbulo. Wilkins había desaparecido, probablemente a su habitación privada detrás del mostrador. El hotel estaba completamente silencioso, excepto por el tic-tac de un reloj de péndulo y el ocasional crujido de la madera que se enfriaba. Salió a la calle y se dirigió hacia la casa azul que Wilkins había mencionado. Era una estructura pequeña pero bien cuidada, con un jardín de vegetales en el frente y luz cálida filtrándose por las ventanas. Cuando tocó la puerta, una mujer mayor con cabello gris y ojos bondadosos abrió. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó la mujer, estudiando el rostro de Marcus con curiosidad. Soy Francisco Méndez, mintió Marcus, usando un nombre que había usado antes. Estoy viajando con mi sobrina, y el señor Wilkins me dijo que usted podría preparar alguna comida para la niña. La expresión de la mujer se suavizó inmediatamente. Por supuesto, por supuesto. Soy Elena García. Tengo sopa caliente y pan fresco. ¿La niña está bien? ¿No está enferma? Solo cansada del viaje, respondió Marcus. Ha sido un día largo. Elena desapareció dentro de la casa y regresó con una canasta llena de comida caliente. Aquí hay suficiente para ambos, dijo, rehusando el pago que Marcus le ofrecía. En este pueblo cuidamos a nuestros viajeros. Es usted muy bondadosa, dijo Marcus, genuinamente conmovido por la generosidad de la mujer. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Elena mirando a Marcus con una expresión preocupada. ¿Viajaron por el desfiladero del diablo hoy? Marcus sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué lo pregunta? Porque esta tarde escuchamos disparos viniendo de esa dirección, muchos disparos. Y hace una hora 3 hombres heridos llegaron al pueblo hablando de una batalla. ¿Qué dijeron? Elena miró hacia la calle, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Dijeron que Marcus Sánchez, el forajido, había matado a Jake Morrison y a sus hombres. Dijeron que tenía una niña con él, una rehén. Marcus sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Una rehén? Eso es lo que dijeron. Pero yo no les creo. Esos hombres tenían ojos de asesinos y estaban mintiendo sobre algo. Pude verlo en sus caras. ¿Dónde están ahora esos hombres? En la cantina, bebiendo y contando su historia a quien quiera escucharla. El sheriff Bradley está reuniendo un grupo para buscar a Sánchez mañana por la mañana. Marcus asintió, tratando de mantener su expresión neutral. Gracias por la información, señora García, y por la comida. Mientras regresaba al hotel, Marcus se dio cuenta de que su tiempo se estaba agotando. Los sobrevivientes del grupo de Morrison habían llegado a Socorro antes que él, y habían pintado un retrato de él como un secuestrador de niños. Para mañana, todo el pueblo estaría buscándolo. Pero había algo más que lo preocupaba. Durante la conversación con Elena García, había notado algo extraño en sus ojos cuando mencionó a la niña. Era una mirada de reconocimiento, como si hubiera visto a Esperanza antes. De vuelta en el hotel, Marcus subió silenciosamente las escaleras y tocó suavemente la puerta de la habitación de Esperanza. «Soy yo», susurró. La puerta se abrió inmediatamente, revelando a la niña con los ojos rojos de haber llorado. «¿Está bien?», preguntó Marcus,
arrodillándose a su nivel. «Tuve un sueño», respondió Esperanza, abrazándolo con fuerza. «Soñé que usted se iba y me dejaba sola». Marcus sintió una punzada de dolor en el pecho. «No te voy a dejar sola», dijo, aunque sabía que era una promesa que tal vez no podría cumplir. «Pero necesito que me digas la verdad sobre algo». «¿Qué cosa?» «Tu nombre real, tu verdadero nombre». Esperanza lo miró con una expresión de confusión y miedo. «No entiendo». «Creo que sí entiendes», dijo Marcus gentilmente. «Tienes 8 años, eres inteligente y has estado contándome una historia que no cuadra completamente. No estoy enojado, pero necesito saber la verdad». Las lágrimas comenzaron a fluir por las mejillas de Esperanza. «¿Me va a entregar a los hombres malos si le digo la verdad?» «Jamás», respondió Marcus con fiereza. «Te protegeré sin importar lo que sea, pero necesito saber quién eres realmente». Esperanza respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para revelar un secreto que había estado guardando. «Mi nombre es Aiyana», dijo finalmente. «Significa flor eterna en la lengua de mi pueblo». Marcus sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Tu pueblo?» «Soy Comanche», continuó Aiyana, su voz apenas un susurro. «Mi padre es Águila Dorada, jefe de la banda del río Pecos. Fue capturada por los apaches hace 3 semanas. La familia mexicana que me encontró me cuidó, pero entonces llegaron los hombres malos». Marcus se sintió mareado. Había estado protegiendo a la hija de uno de los jefes comanches más poderosos del territorio. Los comanches eran conocidos por su fiereza en la batalla y su lealtad absoluta a la familia. Si Águila Dorada descubría que él tenía a su hija, «¿Tu padre te está buscando?», preguntó Marcus, aunque ya conocía la respuesta. «Sí», respondió Aiyana, «pero no sé si me va a encontrar. He estado perdida durante mucho tiempo». Marcus se quedó en silencio por un momento, procesando esta información. Luego tomó las manos pequeñas de Aiyana en las suyas. «Escúchame bien», dijo. «No importa quién seas o de dónde vengas, te prometí que te protegería, y eso es exactamente lo que voy a hacer». «¿Aunque sea comanche?» «Aunque fueras la hija del mismo diablo», respondió Marcus sonriendo tristemente. «Eres solo una niña asustada que necesita ayuda. Eso es lo único que importa». Aiyana se abrazó a él con fuerza, y Marcus sintió algo que no había experimentado en años: propósito. Por primera vez en su vida adulta, había encontrado algo más importante que su propia supervivencia. Pero mientras consolaba a la niña, Marcus no sabía que a menos de 1 milla del pueblo, Águila Dorada y 50 de sus guerreros más experimentados habían establecido un campamento temporal. El jefe comanche había estado observando Socorro durante horas, esperando el momento adecuado para recuperar a su hija. Tampoco sabía que en la cantina, los 3 sobrevivientes del grupo de Morrison estaban planeando su venganza con la ayuda del sheriff Bradley y una docena de hombres armados del pueblo. Y definitivamente no sabía que en las montañas Organ, el anciano búfalo blanco había comenzado su viaje hacia Socorro, llevando consigo un mensaje que cambiaría todo. La noche estaba a punto de explotar en violencia y Marcus Lobo Sánchez se encontraba en el centro de una tormenta que había estado gestándose durante décadas. Porque en el oeste, las deudas del pasado siempre cobran sus intereses y la justicia llega cuando menos se espera. En unas pocas horas, el pueblo de Socorro sería testigo de eventos que se contarían durante generaciones. Y en el corazón de todo estaría un pistolero que había encontrado la redención en los ojos de una niña, y una niña que había encontrado un padre en el corazón de un hombre que había olvidado cómo amar. El destino había puesto sus piezas en el tablero. Ahora solo quedaba esperar a que comenzara el juego final. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas del hotel La Frontera, cuando Marcus despertó del sueño más profundo que había tenido en años. Por un momento se sintió desorientado, como si hubiera olvidado dónde estaba. Luego la realidad lo golpeó como un puñetazo. Era un hombre buscado en un pueblo hostil, protegiendo a la hija de un jefe comanche. Se levantó silenciosamente y se acercó a la ventana. La calle principal de Socorro estaba extrañamente vacía para esta hora de la mañana. Generalmente, los comerciantes y granjeros ya estarían moviéndose,
preparándose para otro día de trabajo. Pero hoy las calles estaban desiertas, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Marcus se vistió rápidamente y tocó suavemente la puerta de la habitación de Aiyana. «Soy yo», susurró. La puerta se abrió inmediatamente, revelando a la niña completamente despierta y vestida. «¿Nos vamos?», preguntó, como si hubiera estado esperando este momento toda la noche. «Sí», respondió Marcus. «Algo no está bien aquí. Necesitamos salir del pueblo lo antes posible». Mientras empacaban sus pocas pertenencias, Marcus explicó a Aiyana lo que había aprendido la noche anterior. La niña escuchó con una madurez que era impresionante para su edad, asintiendo cuando él le explicó que los hombres del pueblo los estaban buscando. «¿Cree que mi padre está cerca?», preguntó Aiyana mientras Marcus revisaba sus pistolas. «No lo sé», respondió Marcus honestamente. «Pero si está aquí, podría ser tanto una bendición como una maldición». Bajaron las escaleras silenciosamente, esperando encontrar el vestíbulo vacío. En su lugar, encontraron a Henry Wilkins parado detrás del mostrador con una expresión sombría en su rostro. «Buenos días», dijo Wilkins, pero su voz carecía de la calidez de la noche anterior. «Saliendo temprano, ¿verdad? Queremos llegar a las cruces antes de que haga mucho calor», respondió Marcus, manteniendo su mano cerca de su pistola. «Entiendo», dijo Wilkins, «pero me temo que eso no va a ser posible». En ese momento, Marcus escuchó el sonido que había estado temiendo, el clic distintivo de múltiples armas siendo amartilladas. Desde las sombras del vestíbulo, 6 hombres armados emergieron, todos apuntando directamente a él. «Marcus Sánchez», dijo una voz familiar desde la entrada principal. El sheriff Tom Bradley entró al vestíbulo, su estrella brillando en la luz matutina. «Está arrestado por robo, asesinato y secuestro». Marcus empujó instintivamente a Aiyana detrás de él. «No hay necesidad de que nadie salga lastimado», dijo levantando lentamente las manos. «La niña no tiene nada que ver con esto». «Oh, pero sí tiene que ver», dijo Bradley, acercándose. «Según testigos, usted la ha estado manteniendo como rehén». «¡Eso es mentira!», gritó Aiyana saliendo de detrás de Marcus. «Él me salvó de los hombres malos». Bradley miró a la niña con una expresión de sorpresa. «¿Testigos que mienten?», preguntó. «¿Cómo estos hombres?». Desde la entrada trasera del hotel, los 3 sobrevivientes del grupo de Morrison entraron. Tom, Dientes de Oro, Bradley, Billy, El Cuervo, Martínez y Cicatrices Johnson, todos con vendajes cubriéndoles sus heridas. «Ese es el bastardo que mató a nuestros compañeros», dijo Bradley, señalando a Marcus con odio. «Y esa niña es su cómplice». «No», gritó Aiyana. «Ellos son los que mataron a la familia que me estaba cuidando. Ellos son los asesinos». El sheriff Bradley miró entre los hombres y la niña, claramente confundido. «¿Qué familia?». «La familia Herrera», respondió Aiyana, las lágrimas comenzando a fluir. Vivían en una casa pequeña cerca del río. Estos hombres llegaron buscando a alguien, y cuando el señor Herrera dijo que no sabía nada, lo mataron. Mataron a toda la familia. «Está mintiendo», gritó Dientes de Oro Bradley. «Es solo una niña salvaje que no sabe lo que dice». Pero Marcus había notado algo en los ojos del sheriff. Bradley era un hombre honesto, y las inconsistencias en las historias lo estaban haciendo dudar. «Sheriff», dijo Marcus, manteniendo su voz calmada, «pregúntele a la señora García sobre los hombres que llegaron ayer. Pregúntele qué pensó de ellos». El sheriff Bradley frunció el ceño. «¿Elena García?». «Ella dijo que no les creía», continuó Marcus. «Dijo que tenían ojos de asesinos». «Suficiente», gritó Dientes de Oro Bradley, sacando su pistola. «Voy a matar a este bastardo ahora mismo». Pero antes de que pudiera disparar, el sonido de cascos de caballos llenó el aire. Muchos cascos acercándose rápidamente. Todos en el vestíbulo se congelaron cuando el sonido se hizo más fuerte. «¿Qué diablos?», murmuró el sheriff Bradley, acercándose a la ventana. Lo que vio lo hizo palidecer. La calle principal de Socorro estaba llena de guerreros comanches, todos montados en caballos de guerra pintados, todos armados con arcos, lanzas y rifles. A la cabeza del grupo, un hombre imponente con una corona de plumas de águila
se acercaba lentamente al hotel. «Dios mío», susurró el sheriff, «son comanches». Aiyana corrió hacia la ventana y cuando vio al hombre que lideraba el grupo, gritó con una alegría que iluminó todo el vestíbulo. «¡Papá!». Águila Dorada desmontó de su caballo frente al hotel y con una dignidad que solo los grandes líderes poseen, caminó hacia la entrada. Cuando entró al vestíbulo, todos los hombres blancos retrocedieron instintivamente. Era un hombre que irradiaba poder y autoridad, y sus ojos parecían ver directamente al alma de cada persona en la habitación. «Aiyana», dijo, y su voz fue como un trueno suave. «Hija mía». La niña corrió hacia él, y cuando Águila Dorada la abrazó, Marcus pudo ver años de dolor y preocupación desvanecerse del rostro del jefe comanche. «Papá», sollozó Aiyana, «pensé que nunca te volvería a ver». Águila Dorada murmuró palabras de consuelo en lengua comanche, pero sus ojos estaban fijos en Marcus. Durante varios segundos que parecieron eternos, los dos hombres se miraron a través del vestíbulo. Marcus pudo ver en esos ojos negros una inteligencia feroz y una determinación que había forjado leyendas. «Tú», dijo Águila Dorada finalmente, su inglés perfecto pero teñido con el acento musical de su pueblo. «Tú eres el hombre que protegió a mi hija». «Sí», respondió Marcus, preparándose para lo que pudiera venir. «Hemos estado observando», continuó Águila Dorada. «Vimos la batalla en el desfiladero. Vimos cómo arriesgaste tu vida para proteger a alguien que no conocías». El sheriff Bradley y sus hombres parecían estatuas, demasiado aterrorizados para moverse. Los comanches tenían una reputación en el territorio, y todos sabían que cuando aparecían en tales números, usualmente había guerra. «Sheriff Bradley», dijo Águila Dorada, volviéndose hacia el lawman, «estos hombres», señaló a los sobrevivientes de Morrison, «han mentido. Mi hija me ha contado la verdad sobre lo que pasó». «¿La verdad?», preguntó Bradley, su voz temblorosa. «Estos hombres mataron a la familia Herrera, gente inocente que había dado refugio a mi hija cuando escapó de sus captores apaches. Este hombre», señaló a Marcus, «la encontró perdida en el desierto y la protegió cuando estos asesinos trataron de matarlos a ambos». Dientes de oro. Bradley había estado retrocediendo lentamente hacia la puerta trasera, pero se detuvo cuando vio a dos guerreros comanches bloqueando la salida. «¡Está mintiendo!», gritó desesperadamente. «No pueden creer a un salvaje». El insulto resonó en el vestíbulo como un trueno. Águila Dorada no cambió de expresión, pero la temperatura en la habitación pareció descender varios grados. «Mis guerreros han rodeado este pueblo», dijo Águila Dorada con una calma que era más aterrorizante que cualquier grito. «Una palabra mía y Socorro dejará de existir. Pero no he venido por guerra, he venido por justicia». Marcus dio un paso adelante. «Águila Dorada», dijo, usando el nombre comanche del jefe. «Su hija está a salvo. Eso es lo único que importa». El jefe comanche lo miró con una expresión que Marcus no pudo interpretar. «¿Sabes quién soy? Sé que es el padre de Aiyana. Eso es suficiente para mí». Águila Dorada asintió lentamente. «En mi pueblo tenemos una ley sagrada. Cuando alguien salva la vida de un miembro de nuestra familia, se convierte en parte de esa familia. Se convierte en nuestro hermano». Marcus sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No busco recompensa por hacer lo correcto. Y por eso eres digno de recibirla», respondió Águila Dorada. «Aiyana me ha contado todo. Me ha contado cómo le diste agua cuando tenía sed, pan cuando tenía hambre y protección cuando tenía miedo. Me ha contado cómo luchaste contra 6 hombres para mantenerla a salvo. En ese momento, la puerta principal del hotel se abrió y todos se volvieron para ver a un anciano comanche entrar lentamente. Era un hombre de al menos 80 años, con cabello blanco como la nieve y ojos que brillaban con una sabiduría que parecía abarcar siglos. Llevaba ropas ceremoniales y un bastón de mando adornado con plumas y cuentas. «Búfalo blanco», murmuró Águila Dorada con respeto. El anciano caminó directamente hacia Marcus, estudiando su rostro con esos ojos penetrantes. Cuando habló, su voz era como el susurro del viento a través de las praderas. «Tú eres el hombre de mis visiones», dijo en inglés perfecto. «El hombre con manos manchadas de sangre,
pero corazón que busca la luz. Marcus se sintió como si este anciano pudiera ver directamente a su alma. No sé de qué habla. Durante semanas he tenido sueños, continuó Búfalo Blanco. Sueños de un hombre perdido que encontraría la redención salvando a una niña. Sueños de cómo este acto de bondad cambiaría el destino de muchos. El anciano se volvió hacia Águila Dorada. Nieto, este hombre debe ser juzgado no por sus crímenes pasados, sino por las acciones de su corazón presente. Abuelo, respondió Águila Dorada, eso es exactamente lo que pretendo hacer. El jefe Comanche se volvió hacia el sheriff Bradley. Sheriff, estos 3 hombres son asesinos y mentirosos. Exijo que sean arrestados por los crímenes que han cometido. Bradley miró nerviosamente entre los comanches y los forajidos. Yo necesito evidencia. La evidencia está en la casa de los Herrera, dijo Águila Dorada. Mis exploradores la encontraron ayer. Toda la familia masacrada, incluyendo 2 niños pequeños, y encontramos esto. Águila Dorada sacó un reloj de bolsillo de oro de su cinturón. Este reloj pertenecía a Jake Morrison. Lo dejó en la escena del crimen. Dientes de oro. Bradley palideció al ver el reloj. Era la evidencia que lo conectaba directamente con los asesinatos. Sheriff, dijo Marcus, estos hombres también me tendieron una emboscada ayer. Si verifica en el desfiladero, encontrará los cuerpos de Morrison y sus otros hombres. Bradley asintió lentamente. Muchachos, dijo a sus diputados, arresten a estos 3 hombres. No pueden hacer esto, gritó. Dientes de oro. Bradley, somos ciudadanos americanos, no pueden entregarnos a los salvajes. Pero los diputados del sheriff ya se estaban moviendo. Sabían que con 200 guerreros comanches rodeando el pueblo, la cooperación era la única opción que tenían. Mientras los 3 forajidos eran arrestados, Búfalo Blanco se acercó a Marcus. Hijo, dijo, has vivido mucho tiempo con el peso de tus errores pasados, pero el Gran Espíritu te ha dado una oportunidad de redención. ¿Qué harás con ella? Marcus miró a Aiyana, que estaba segura en los brazos de su padre, pero que lo miraba con ojos llenos de cariño y gratitud. No lo sé, respondió honestamente. He sido un criminal durante tanto tiempo que no sé cómo ser otra cosa. El primer paso para convertirse en un hombre bueno, dijo Búfalo Blanco, es dejar de ser un hombre malo. Águila Dorada se acercó a Marcus, todavía cargando a Aiyana. Marcus Sánchez, dijo formalmente, en nombre de mi pueblo, te ofrezco 2 opciones. Puedes venir con nosotros a nuestra tierra donde serás protegido y respetado como hermano, o puedes seguir tu propio camino, pero con la promesa de que siempre tendrás la amistad y protección de los comanches del río Pecos. Marcus sintió un nudo en la garganta. ¿Y mi pasado? ¿Los crímenes que he cometido? El hombre que protegió a mi hija no es el mismo hombre que cometió esos crímenes, respondió Águila Dorada. El primer hombre está muerto. El segundo merece una segunda oportunidad. En ese momento, Henry Wilkins se acercó tímidamente al grupo. Disculpen, dijo, pero hay algo que deben saber. Todos se volvieron hacia él. Anoche, continuó Wilkins, después de que ustedes subieron a sus habitaciones, recibí un telegrama. Es del gobernador territorial. Wilkins sacó un papel amarillo de su bolsillo. Dice que cualquier información sobre Marcus Sánchez debe ser reportada inmediatamente. Pero también dice algo más. Marcus sintió su estómago hundirse. ¿Qué dice? Dice que el gobierno está ofreciendo amnistía completa a cualquier forajido que se entregue voluntariamente y que ayude a capturar a otros criminales más peligrosos. El vestíbulo se quedó en silencio. Marcus miró el telegrama, apenas capaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Amnistía?, preguntó. Completa, confirmó Wilkins. Borrón y cuenta nueva, si proporciona información que lleve a la captura de otros forajidos. Marcus pensó en los escondites de su antigua banda, en los planes que conocía, en los criminales con los que había trabajado durante años. Tenía información que valdría docenas de arrestos. Pero hay una condición, añadió Wilkins. Tiene que entregarse en persona al gobernador en Santa Fe. Marcus miró a Aiyana, que seguía en los brazos de su padre. ¿Qué opinas?, le preguntó a la niña. Creo, dijo Aiyana con la sabiduría de alguien mucho mayor, que mi mamá tenía razón.
Siempre hay tiempo para pedir perdón y hacer las cosas bien. Marcus asintió lentamente. Entonces, eso es lo que haré. Águila Dorada sonrió, una expresión que transformó completamente su rostro severo. En ese caso, tendrás una escolta hasta Santa Fe. Mis guerreros te acompañarán para asegurar que llegues a salvo. ¿Por qué harían eso?, preguntó Marcus. Porque, respondió Águila Dorada, la familia protege a la familia. 3 días después, una procesión extraordinaria llegó a Santa Fe. Marcus Lobo Sánchez cabalgaba en el centro, flanqueado por 50 guerreros comanches en sus caballos de guerra. Detrás de ellos venía un carro que transportaba a los 3 sobrevivientes del grupo de Morrison, ahora prisioneros destinados a enfrentar la justicia territorial. El gobernador Samuel B. Axtell salió personalmente a recibir la extraña delegación. Era un hombre pequeño y nervioso, que claramente no esperaba ver a uno de los forajidos más buscados del territorio llegando escoltado por comanches. «¿Señor Sánchez?», preguntó tentativamente. «Sí», respondió Marcus, desmontando de Diablo. «He venido a entregarme y a proporcionar la información que promete el telegrama». Durante las siguientes 2 horas, Marcus proporcionó detalles sobre docenas de escondites de forajidos, planes de robos futuros y la ubicación de botines enterrados por todo el territorio. Su información era tan valiosa que el gobernador no solo honró su promesa de amnistía, sino que ofreció a Marcus un trabajo como cazador de recompensas territorial. «Es irónico», dijo Axtell, cuando los papeles fueron firmados. «El hombre que una vez fue el forajido más buscado del territorio, ahora será uno de nuestros lomen más efectivos». Marcus sonrió. «A veces la vida nos da segundas oportunidades que no merecemos». Cuando salió del edificio del gobernador, encontró a Águila Dorada esperándolo con Aiyana. La niña corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «¿Está libre?», preguntó. «Completamente libre», respondió Marcus, levantándola del suelo. «¿Y ahora qué va a hacer?». Marcus miró hacia las montañas en la distancia, luego hacia Águila Dorada y finalmente hacia Aiyana. «Creo que voy a aprender a ser el hombre que una niña valiente pensó que podía ser». Águila Dorada se acercó y puso una mano en el hombro de Marcus. «Las puertas de nuestro campamento siempre estarán abiertas para ti, hermano, y mi trabajo como lawman me permitirá visitarlos regularmente», respondió Marcus. «Alguien tiene que asegurarse de que esta jovencita no se meta en más problemas». Aiyana rió, un sonido como campanillas de plata en el viento del desierto. «Usted es el que siempre se mete en problemas». Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, sangre de Cristo, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras, Marcus Lobo Sánchez montó su caballo negro por última vez como forajido. Cuando cabalgara de nuevo, sería como un hombre libre, un hombre redimido, un hombre que había encontrado la familia que nunca supo que necesitaba. En los años que siguieron, las historias de Marcus Sánchez se extendieron por todo el territorio. Cómo un pistolero endurecido había encontrado la redención salvando a una niña perdida. Cómo un simple gesto de bondad, ofrecer agua y pan a una huérfana, había desencadenado una serie de eventos que cambiaron vidas y destinos. Marcus se convirtió en uno de los lawmen más respetados del territorio, conocido por su justicia firme, pero compasiva. Nunca se casó, pero encontró en Aiyana a la hija que nunca había tenido, y en Águila Dorada al hermano que había perdido cuando murieron sus padres. Aiyana creció para convertirse en una mujer extraordinaria, educada tanto en las tradiciones de su pueblo como en los caminos del mundo blanco. Se convirtió en un puente entre 2 culturas, ayudando a negociar tratados de paz que duraron décadas. Y cada año, en el aniversario del día en que se conocieron en el desierto, Marcus y Aiyana cabalgaban juntos hasta el lugar donde sus destinos se habían cruzado. Allí, en silencio, Marcus pedía perdón a las sombras de su pasado, mientras Aiyana agradecía a los espíritus de sus ancestros por haberle enviado al hombre que se convertiría en su segundo padre. Porque en el viejo oeste, donde la vida era dura y la muerte llegaba rápido, a veces un corazón bondadoso podía lograr lo que 1000 pistolas no podían, la verdadera redención. Y en las noches claras del desierto, cuando el viento susurraba entre los cactus y las estrellas brillaban como diamantes en el cielo infinito,
Los viajeros que pasaban por el antiguo sendero todavía podían escuchar el eco de una promesa cumplida, de una familia encontrada y de un hombre que había aprendido que nunca es demasiado tarde para elegir el bien sobre el mal. El pistolero que había robado 3 ciudades había encontrado algo más valioso que todo el oro del territorio. Había encontrado la paz que viene solo cuando un hombre puede mirarse al espejo y no odiar lo que ve. Y todo había comenzado con un simple acto de compasión hacia una niña perdida en el vasto desierto de Nuevo México. En el oeste, donde las leyendas nacían del polvo y la sangre, Marcus Lobo, Sánchez y Ayllana, Flor Eterna, habían escrito una historia diferente. Una historia de redención, familia, y la poderosa verdad de que incluso el corazón más endurecido puede encontrar la luz cuando se atreve a hacer lo correcto. Y cuando el último eco de su historia se desvanecía en el viento del desierto, una cosa quedaba clara. El amor y la bondad siempre triunfan sobre el odio y la violencia, pero solo cuando encontramos el valor de dar el primer paso hacia la luz. El sol se había puesto sobre el viejo oeste, pero había dejado detrás una historia que brillaría para siempre en el corazón de todos aquellos que creen en la posibilidad de un nuevo amanecer, sin importar cuán oscura haya sido la noche.